Bueno, buenos días a todos y a aquellos que nos siguen en el canal de retransmisión de la conferencia también. Hoy tenemos la tercera jornada, con la cual culmina las jornadas extremeñas sobre los tercios, tras 2 días trepidantes de conferencias muy interesantes. Hoy continuamos con las 2 últimas. La primera de ellas será impartida por don Enrique Sicilia Cardona, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en Ciencias de la Información y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, doble licenciatura. Es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Historia Militar. Es profesor de Humanidades, conferenciante y especialista en temas históricos y militares. Ha publicado diversos artículos en revistas de tirada nacional, como Historia National Geographic, Historia y Vida, Mu Historia, Despertaferro, Moderna, Ares, Enalius, Revista Medieval, Revista Española de Historia Militar y Revistas de Aeronáutica. Es decir, estamos ante un gran divulgador. Es autor, entre otros libros, de los siguientes: La batalla de Nieuport, 1600, La batalla de Sekigahara, 1600, Napoleón y la Revolución, La guerra del Rosellón y La guerra de Portugal. Libro, objeto y fundamento principal de esta conferencia. Enrique nos va a hablar ahora de la batalla de Ameixal, de 1663, con el sugerente título El principio del fin. Y es que durante la larga guerra de Portugal, entre 1640 y 1668, el rey Planeta, título que recibía entonces el rey de la monarquía de España, y sus tercios intentaron recuperar el reino vecino en numerosas ocasiones. De todas ellas, la campaña más amenazante hacia la rebelde dinastía lusa de los Braganza fue la dirigida por el bastardo real don Juan José de Austria, cuyo cuadro tenemos aquí a mi derecha, el cual consiguió tomar Évora en 1663 y apuntar incluso llegar a Lisboa. A pesar de este indudable éxito, estaba muy extendido en el territorio enemigo y con fortalezas relevantes sin tomar a su retaguardia, lo que hacía prácticamente impracticable el proseguir con garantías su proyecto de ofensiva. Tras unas deliberaciones y decidido a volver a Castilla, fue finalmente interceptado por una numerosa fuerza portuguesa y de aliados en las cercanías de Estremoz. Allí se producirá la llamada Batalla de Ameixal, la más decisiva de toda la contienda. Los ecos de la misma sepultarían las opciones reales de mantener la unión hispánica, que tanta falta hubiese hecho, y precipitaría el principio del fin del primer imperio global de la humanidad. Enrique, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias a don Manuel, al coronel, y por supuesto a los presentes. Para mí es un honor estar aquí en Badajoz, esta ciudad tan disputada, ¿no?, en esa raya fronteriza, en esta larga contienda de casi 28 años que aconteció en el siglo XVII y que fue, ya digo, un gran protagonista, ¿no?, una roca, por cierto, para los portugueses, que no pudieron tomar repetidas veces con fracasos muy sonados, ¿no?, como el de 1658. Bueno, no voy a hablar de ese asedio portugués, sino efectivamente de esta batalla de Ameixal, que bueno, es una de las batallas, creo que más soterradas, ¿no?, de la historiografía española y bueno, a día de hoy, increíblemente, todavía no tiene, digámoslo así, una monografía, ¿no?, específica a esta batalla. Es evidente por qué. Fue una derrota estrepitosa, calamitosa, de esos tercios, ¿no?, de esas tropas de intervención de la Casa de Austria, y que, bueno, ya digo, seguramente eso retrotrae, ¿no?, a mis colegas del pasado y espero que no del futuro, para acometer lo que yo considero que es un estudio más pormenorizado de este tipo de batallas campales realmente bueno, pues muy relevantes, ¿no?, y que bueno, principiaron, ¿no?, el fin de efectivamente esa unión hispánica, ¿no?, ese primer imperio global, el principio del fin para mí de vencer en esa guerra de restauração, ¿no?, que dicen nuestros vecinos lusos, o guerra de Portugal para la corte de Madrid, ¿no?, del rey Planeta, ese Felipe IV, que bueno, me agrada también que tenga una mejor visión, ¿no? Estos últimos años está potenciando su figura
se está levantando de ese fango histórico, ¿no? Y creo que es un rey, evidentemente, que requiere también bueno, un mejor dominio historiográfico y, ¿por qué no?, una mejor visión general de su reinado, porque realmente era todavía, esa monarquía hispánica era hegemónica, ¿no? Cuando él sube al poder, ¿no?, en el 1621, la muerte de su padre, hasta que muere, ¿no?, en el 1665. Bueno, en este pequeño proemio que les lanzo, ¿vale?, lo que voy a hacer ahora, soy un hombre de acción y me gusta, bueno, pues ya en mi día a día, ¿no?, soy profesor de humanidades allí en Madrid y bueno, no me gusta hablar así a mis alumnos desde este altozano, ¿no?, en el que estoy ahora. Y bueno, soy un hombre, ya digo, que me suelo mover y me voy a mover si me permiten ustedes. Y por supuesto agradeciendo mucho otra vez bueno, pues tanto al tercio de Saboya, al regimiento y la asociación Alfonso IX, ¿no?, de que esté aquí yo hoy compartiendo con ustedes en estas jornadas extraordinarias de los tercios, que creo que realmente es una gran idea. Ojalá que se potencie en el mañana, ¿no?, y pueda mantenerse, ¿no?, esta llama, ¿no?, de cultura, de la historia de los tercios, que creo que es apasionante y que afortunadamente sí que está teniendo, creo, bueno, pues, una mejor luz, ¿no?, en estos últimos años. Bueno, me ha comentado también el coronel, pertenezco efectivamente a esta asociación que ven ustedes aquí, es la SEISMI, nació en 2014 y tengo el honor y la suerte también de presidir o estar presente, mejor dicho, en esa junta directiva desde hace años. Lo que queremos es esto, es dar visibilidad a la cultura de defensa y la historia militar, y para mí, ya digo, pues siempre me honra, ¿no?, el estar en estos auditorios bueno, con gente tan versada como sé que hay aquí hoy y tan conocedora de lo que fue esta gloriosa, a pesar de esta estrepitosa derrota que les voy a comentar, que fue la batalla de Ameixal, también la llaman la batalla del Canal, los portugueses, o la batalla de Estremoz. A mí me gusta más Ameixal, ¿vale?, y es como la he titulado. Y bueno, pues vamos a ver cómo se llegó a esta lid decisiva para mí y para otros autores, evidentemente. Algunos son colegas míos lusos, con los que mantengo una buena correspondencia, y he trabajado más o menos no a la par, pero sí con cierta conexión para ese ensayo que es La Guerra de Portugal, que he publicado este año en el mes de mayo. Pues sin más preámbulos, vamos a comenzar este periplo histórico, esta coyuntura cultural, viendo, bueno, cómo se llegó a esa gran derrota de Ameixal, ¿no?, con ese bastardo real, don Juan José de Austria, como protagonista de la misma, ineludible. Y bueno, ya veremos si al final, en el juicio crítico que voy a hacer, sale bien parado, que bueno, eso ya ustedes lo van a apreciar en mi charla. Sin más, bueno, vamos a ver un poco ese foco estratégico interno, ¿no?, cómo estaba esa monarquía hispánica en esa década de los 60, en ese siglo XVII. Había una cierta mejora, ¿por qué? Bueno, porque había ya una paz con el gran enemigo, el inveterado enemigo desde el siglo XVI al XVII, que fue ese reino de Francia, ¿no? En ese Tratado de los Pirineos del 59, bueno, realmente se demuestra o se empieza a ver que hay una potencia que pueda estar ya por encima, seguramente ya, de las posibilidades financieras, demográficas y reales de esa monarquía hispánica. Se firma la paz entre Luis XIV y Felipe IV y, bueno, por fin, eso sí, puede focalizar el rey planeta sus fuerzas hacia ese teatro secundario que fue desde el 40 hasta, ya digo, el 60, 20 años de absoluto, bueno, no menosprecio, pero no estuvo muy presente en la Corte de Madrid, un grave error, esta guerra de Portugal fronteriza, que siempre, bueno, se acometió con medios secundarios. Entonces, bueno, a partir de ahí, sin guerras externas, no había el teatro de Flandes, el teatro de Lombardía, que eran claramente los focos donde siempre la Corte de Madrid puso sus ojos, junto, por supuesto, a la recuperación de Cataluña, ¿no? Esa guerra de Cataluña del 40 al 52, que, bueno, ya digo, fue para Felipe IV, para Conde Duque de Olivares y luego don Luis de Haro, pues el principal, digamos, foco interno de atención, ya digo, dejando excesivamente de lado, una desgracia para mí, el foco portugués, que creo que era el más importante y relevante históricamente hablando. Bueno, en el 61 se va a iniciar la invasión, una invasión que va a tener al bastardo real
que viene, por cierto, ya derrotado de Flandes, ya tuvo ahí, bueno, pues comenzó bien en Valenciennes en el 56, un ataque nocturno en unas líneas de circunvalación francesas de Turena, el Gran Turena, que ahí sufre una de sus peores derrotas. Bueno, ya digo, comenzó bien su periplo o sus campañas en Flandes, pero van a acabar de la peor manera posible en esa batalla de las Dunas, tercera batalla de las Dunas, para mí batalla de las Dunas y más, del 58, derrotado por Turena también, junto al Gran Conde, ese vencedor de Rocroi y de Lens, que pasó luego con la Fronda a ser, bueno, pues un servidor más del Rey Planeta, ¿no? Esos cambios que había a veces de lealtades en estos tiempos, que eran, creo que bastante comunes, como vamos a ver en otro personaje posteriormente. Bueno, pues ya digo, se inicia ese eje de invasión por el Alentejo, que es el que vamos a tratar más, pero también tenían una diversificación de frentes o de líneas de invasión por la Beira y por el Bajo Miño. Eso, claro está, es una pérdida bueno, pues en este caso de hombres y de material de guerra y de focalización, ¿no? Para mí esas líneas, en este caso triples, como pretendió aquí la monarquía hispánica, ya fue un error de base y de inicio, ¿no? Tenían que haber focalizado toda una al Alentejo, ¿no? Que es donde realmente querían, bueno, invadir de manera más clara y llegar a esa corte lisboeta bragancista que lleva ya muchos años siendo, pues como ya saben ustedes, un dolor de cabeza también, ¿no? Bueno, el más importante es don Juan José de Austria, que comanda ese eje de invasión por el Alentejo en el 61, con unos 14.000 hombres, realmente son pocos hombres, ¿no? No eran demasiados de inicio en el 61 pretender con 14.000 hombres llegar hasta Lisboa. Ahora verán la cantidad de plazas fuertes abaluardadas que tenían ya los portugueses en el Alentejo. El ejército portugués no tenía nada que ver al de Montijo en el 44, por ejemplo, y ya digo, era una empresa absolutamente quimérica el pretender con esos hombres llegar hasta Lisboa. Eso también lo digo ya de inicio. Pero bueno, luego van a ir mejorando y van a tener un poco más de contingentes en el 63 para intentarlo. Se sacan tropas, como ya efectivamente esos frentes están ya extinguidos de momento, de Lombardía y de Flandes, para nutrir el principal contingente del Bastardo Real, ¿vale? Y bueno, son tropas efectivamente esas que llegan de fuera de calidad, son tropas fogueadas que han estado, bueno, combatiendo hasta muy pocos años atrás en esas luchas por la hegemonía en el continente, ¿vale? Desgraciadamente, bueno, pues la Corte de Madrid ya no estaba para grandes alaracas en estos tiempos y financieramente pues no tenía para mucho más. Es decir, la clave aquí fue que no pudieron aprestar una armada, como pasó en la invasión exitosa de 1580 por el tercer duque de Alba, el gran duque de Alba, ¿no? Que él por tierra fue con tropas evidentemente muy veteranas y avezadas, pero por mar, el marqués de Santa Cruz, claro, le prestó una ayuda vital para poder desde Setúbal llegar a Cascais y luego vencer la batalla de Alcántara del 80 y por fin tomar Lisboa. Eso nunca se va a dar en esta guerra de Portugal y fue otra de las claves de por qué se perdió esa guerra, ¿no? No pudo nunca esa monarquía hispánica, ya digo, aprestar una armada considerable para poder, bueno, de manera en este caso, bueno, pues tutelada o logísticamente hablando, acompañar a esa invasión en penetración por el Alentejo. Por último, también es interesante saber cómo estaban los portugueses, ¿vale? Los portugueses en el 61 firman un tratado que creo que es clave también en esta resolución de la guerra. Lo firman con el rey inglés, ¿vale? Con Carlos II, y va a dar un giro total esa diplomacia, ¿no? Porque, bueno, Inglaterra, hasta que llegó Cromwell, realmente, pues más o menos en esos mediados del siglo XVII estaban más o menos, bueno, no eran beligerantes con la monarquía hispánica. Con Cromwell sí, ¿vale? Y ese New Model Army famoso y la Royal Navy, que empezaba a ser ya hegemónica en el mar, que ahí están los neerlandeses también para disputar esa primacía. Pero ya digo, era un aliado bastante importante que van a tener los portugueses en esta parte final de la guerra y se van a significar, como van a ver ustedes, en el propio campo de Amichal, ¿vale? Bueno, pues por un lado tenían el apoyo anglo de los ingleses, firmaron con su enemigo neerlandés por fin la paz en el 62, dejando por fin
ese foco externo también ya en calma los portugueses y digamos que estaban también centrados en la defensa de su propio territorio, ¿no? Es importante decirlo porque, bueno, digamos que tenían todas las cartas en su mano al luchar en casa, y, como ya digo, van a ver ustedes un ejército bastante disciplinado y creo que a la vista va a estar en Amissal al mismo nivel o seguramente superior ya al que puso en juego la monarquía hispánica ese día, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora qué opciones de invasión tenían, ¿no? Aquí tienen un plano donde se aprecian hasta 7 ejes, ¿no?, posibles de invasión en el Baixo Miño, Trás-os-Montes, esta zona de la ribera los arribes del Duero, la Beira, la zona de Coria, Alcántara, el Alentejo y, bueno, la zona del Algarve. De esos 7 ejes, en este teatro portugués, que ahora van a ver ustedes un poco las características del mismo, es una extensión evidentemente amplia, la raya es inmensa, ¿no? Es una frontera muy larga entre dos países, ¿vale? La dificultad, bueno, era media. El clima sí que fue un componente fundamental de la guerra de Portugal, ¿no? El clima paralizaba por completo las operaciones más o menos desde mayo, finales de mayo, hasta septiembre, octubre. Ahí prácticamente ya no había casi opciones de combatir. Hacía un calor, bueno, ya saben ustedes que la mayoría son de aquí de Badajoz, que la canícula se suele notar mucho, ¿no?, en esta zona de Extremadura, en Alentejo, y bueno, era casi imposible, ¿no?, que grandes ejércitos se moviesen en julio y en agosto para poder combatir, y de hecho paralizaban las operaciones. O sea que realmente tenían 4 o 5 meses solo para poder acometer las campañas anuales. O sea que el clima sí que fue muy importante, así lo reflejo también en mi estudio, ¿no?, quiero que también lo sepan. Bueno, situación secundaria, ya digo, hasta el 60 prácticamente era un teatro secundario, ¿vale?, para Madrid, y luego van a ver las defensas construidas que eran realmente soberbias ya en la década de los 60 a un nivel realmente, bueno, pues europeo, ¿no?, porque vinieron de hecho ingenieros, Cosmander, Langres, franceses, neerlandeses, a ayudarles en esas defensas abalortadas, ¿vale? Puntos clave, evidentemente, eran Lisboa, Elvas, Estremoz, Badajoz, Castelo Branco, Ciudad Rodrigo, de la zona que nos compete más. Y el tipo de guerra que se hizo fue defensiva, prácticamente durante gran parte de la primera y segunda fase, y luego ya por fin ofensiva. Por fin pudieron hacer incursiones, como van a ver, en profundidad y con cierta enjundia las tropas de la monarquía hispánica en ese corredor hacia Lisboa por el Alentejo, ¿vale? Esos son los 3 ejes que fueron practicables y ejecutados en el 61. Como ven, la distancia es inmensa entre ellos, es un despilfarro estratégico de primer orden y para mí, ya digo, es un error de base, ¿no? Menciono, como todo el mundo conoce ahora, está esa guerra horrible siempre, pero bueno, están ahí presentes en la humanidad. La de Ucrania, ¿no? Bueno, pues ya saben ustedes el error que cometió el ejército ruso, ¿no?, penetrando por 4 ejes diferenciados hacia la conquista. Pensaban paseo militar hacia Kiev. Yo me anticipé y ya viendo que empezaba a haber resistencia ucraniana, evidentemente me di cuenta que habían cometido un error de base y que tenían las líneas, trabajando en líneas exteriores, con logística muy diferenciada y que no tenían prácticamente opciones, si no tenían un abrumador poder ofensivo y numérico, para poder triunfar en la guerra, como así ha sido, ¿no? Y luego, bueno, más o menos también comenté que la clave de los rusos era irse hacia la zona del Donbass, como afortunadamente hicieron luego, pero ahí están estancados y lo van a tener muy complicado. Bueno, no me voy a extender en este tema, pero bueno, pues a colación para que vean que, bueno, los errores se repiten, ¿no?, en la historia y aquí la monarquía hispánica pues cometió ya un error de principio, ¿no? No se puede atacar como atacaron con fuerzas tan diseminadas en ese gigantesco teatro portugués, ¿vale? Bueno, momentos clave antes de llegar a Amissal, Montijo, batalla de Montijo, que bueno, los portugueses siempre piensan que es una victoria de ellos. Yo en el libro, si no lo han leído, bueno, pues ya lo leerán y los que hayan leído pues ya ven el juicio que hago de esa batalla y para mí está claro quién fue al final el vencedor de esa lid de Montijo, la primera importante que se disputó, como ya saben ustedes, a pocos kilómetros de Badajoz. Bueno, Badajoz fue el gran fracaso militar de los lusos en el 58. Ha habido ahora un trabajo de Carlos Sánchez, que es recién doctorado en Historia,
y creo que es lo mejor, evidentemente, que se ha hecho, y es la máxima información sobre ese asedio la tienen seguramente, desde el punto de vista también militar, en esa tesis, que el que pueda que la lea. ¿Vale? Líneas de Elbas, que fue la prueba de fuego para ellos. Hasta el 59 estaban perdiendo la guerra los portugueses. Siempre ha habido la imagen de que esta guerra fue funesta para la monarquía hispánica, que fue, ya digo, una tragedia desde el inicio hasta el final, ni mucho menos. Esta guerra la estaba ganando la monarquía hispánica. Hasta Elbas, prácticamente las principales batallas que se dieron fueron victorias de la monarquía hispánica. Lo digo así de claro. Y son cosas que a lo mejor chocan, porque ya digo, la imagen que tenemos es esa imagen final con Elbas, Ameixal, Castelo Rodrigo, Montes Claros, sí, son todos fracasos tácticos, pero ya digo, hasta el 59 la guerra con tropas y medios secundarios la estaba ganando la monarquía hispánica, y Felipe IV tenía todavía ese afán, siempre lo tuvo, de recuperar este reino perdido. Y bueno, vamos a llegar a Ameixal y poco a poco me voy profundizando y metiendo en esa batalla para mí clave y la que decidió realmente el ganador de esta guerra. Bueno, vamos a ver ahora el teatro de operaciones, porque ya digo, el bastardo real estuvo 2 años campeando por el Alentejo con su ejército y no siendo batido. De hecho, los portugueses no querían ni batirse con él. Así había una gran, un predominio moral todavía de esa monarquía hispánica, a pesar de esa derrota también, espectacular que sufren en las líneas de Elbas, con un inoperante Luis de Haro, por supuesto, era un político y no sabía nada de asedios, ni de circunvalaciones, ni de movimientos de tropas, y claro está, no era la mejor persona para estar allí presente, dirigiendo nominalmente ese posible asedio. Pero, en fin, así se dio. Bueno, pues aquí ven ustedes, ya digo, cómo fueron esos 2 años de éxitos del bastardo real, tomando diferentes poblaciones y plazas fuertes, algunas muy, muy importantes dentro del dispositivo que, ya les digo, existe de 3 escudos. Tenían 3 escudos, digámoslo así, los portugueses, construidos con plazas fuertes abaluartadas. El primer escudo era era Ronches, Campo Mayor, Elbas, Juromena, ¿vale? Ese era el primer escudo. El segundo era, la zona, en la zona del Androal, Vila Viçosa, Borba, Estremoz, que era el principal, y luego tenían un tercer escudo en la zona de Arrayelos y Évora. Bueno, ya digo, eran 3 escudos, estaba todo muy fortificado, era muy difícil penetrar con garantías por esa zona, es que realmente fueron a la zona más defendida de todo Portugal. No sé por qué insistieron tanto la monarquía hispánica durante 28 años, percutiendo siempre por el mismo sitio, porque era el sitio más complicado de toda la geografía de la raya para penetrar con fuerza, y yo creo que también ahí se equivocaron, ¿no? Había una obcecación, ¿no?, en seguir esa campaña, ¿no?, del Gran Duque de Alba del 80, que ya digo que fue triunfal, y bueno, pues ese fantasma, como denomino en mi libro, de volver a compartir ese éxito siguiendo ese camino del Gran Duque de Alba, pues fue un imán realmente desastroso, ¿no?, para la monarquía hispánica, y debieron, para mí, seguir no la margen izquierda, pero aquí el problema ¿cuál es? Si tú efectivamente consigues al final esos 3 escudos sobrepasarlos, vencer en una gran batalla a ese ejército portugués con aliados ya muy, muy relevantes, anglos y franceses, al final te quedaba dar el salto a Lisboa, que era tu objetivo. Para dar el salto a Lisboa necesitabas una armada. Había que hacer un desembarco, no tenían esa armada, con lo cual era ya un sinsentido percutir por esta zona. Tenía que haber ido por el margen derecho, por la zona de Alcántara, seguramente, y más arriba, para a lo mejor por ahí, hacia Santarém, ¿no? Desde Santarém a lo mejor ya acometer Lisboa desde ese margen derecho del río Tejo, el río Tajo, y ya tener salvado ese inconveniente que era el propio río, con su estuario final, por supuesto, ¿vale? Esa es mi opinión también, una vez analizado este conflicto. Bueno, ya digo, pues todo lo que ven fueron tomadas por el bastardo de Real y sus tropas. A Ronches en el 61, esta dolió mucho a los portugueses, y esta todavía mucho más. Juromena en el 62. Olivenza se tomó en el 57, Alconchel también en el 61, y bueno, realmente quedaba lo más importante. Elbas, que fue otra roca imposible de tomar por los hispánicos, y Estremoz, que para mí era el centro neurálgico de todo el dispositivo y donde tenían que haber realmente hecho ese órdago
que nunca hicieron, por cierto. Luego lo comprenderán por qué. ¿Vale? Bueno, seguimos viendo un poco datos. Ahora van a ver ustedes lo que les he comentado de los escudos. Aquí tienen, para mí es una ruta equivocada. Aquí lo ven mejor lo que estoy hablando o lo que he hablado anteriormente. El primer escudo, el segundo, tercer escudo. Esa es la ruta a tomar. Setúbal, Alcácer Dosal, Évora. Al final tienes que saltar, como hizo, o por Santarém, que está por aquí más o menos, o directamente hacia Cascais, Lisboa. Bueno, es un corredor de invasión que, ya digo, para mí era absolutamente equivocado ya en ese siglo XVII y en esa guerra ya iniciada 20 años atrás. ¿Vale? Bueno, líderes. Hay que hablar de los líderes, claro. Al final son el capito, ¿no? La cabeza pensante, los que están con sus decisiones, bueno, decidiendo, claro está, el destino de miles de hombres en estas campañas y en esos días decisivos que eran ese choque de voluntades contrapuestas, que es una batalla, ¿no?, de estos tiempos. Entonces tenemos para mí a la mente maestra, una lástima también que estuviese en el bando luso, ¿no? El mariscal Schomberg era conde, luego pasó a ser duque, y bueno, pues tenía de origen alemán, nació en el Palatinado. Bueno, empezó en la milicia con los neerlandeses, en esa larga lucha de la guerra de los 80 años, que luego se ha llamado, ¿vale?, frente a la propia monarquía hispánica, y luego pasó al servicio de Francia y con un tal Turena aprendió seguramente mucho mejor el oficio, ¿no? Al final, bueno, Luis XIV, el taimado Luis XIV, había firmado la paz. Ya saben ustedes, desde el 59 estaban en paz. Además, ya saben que le había ofrecido el propio Felipe IV a su hija para casarse, como se hizo. Y bueno, con esa paz estaba tanto el Reino de Francia como la monarquía hispánica, pero Luis XIV seguía en sus trece de seguir horadando, ¿no?, y debilitando a esa monarquía hispánica de Felipe IV, y siguió contribuyendo con tropas escogidas y dinero, por supuesto, y mandó a este Schomberg a dirigir o ayudar a ese ejército luso en esa parte final de las operaciones. Y bueno, realmente, ya digo, van a ver que Nameisal bueno, pues tuvo una visión muy clara de cómo era el campo de batalla, un ejemplo realmente, bueno, pues de caudillaje heroico, como se suele decir, ¿no?, es decir, en primera línea, y alentando sobre todo decisivamente al ataque, ya lo verán, de las fuerzas lusas hacia una posición que parecía en principio bastante inexpugnable. Luego van a ver que no era para tanto y por supuesto tenía sus defectos. Pero bueno, ya digo, Schomberg para mí es la mente maestra, la que va a decidir la guerra, ¿no? Tanto en Nameisal como en Montes Claros fue decisiva su participación. Bueno, pero tenían también buenos mandos los portugueses, ¿no? Tenían gente también que conocía el oficio, y aquí tenemos a otro, que es el conde de Vilaflor. Este ya estuvo en Elvas en el 59, y anteriormente estuvo combatiendo en Brasil contra los neerlandeses y también estuvo combatiendo en el continente, en Centro Europa, antes de eso, con lo cual conocía también el oficio de la guerra. Y bueno, pues fue un mando competente y también, bueno, va a sobresalir también aquí en Ameisal. Tenían luego también a un tal Ribafría, que muere en Elvas, era, bueno, pues el epítome, ¿no?, de lo que era un héroe y un personaje realmente muy atrayente. Cantanede, en fin, tenían, bueno, no eran genios de la guerra ninguno de ellos, pero eran mandos competentes. Y bueno, ahí tenemos a don Juan José de Austria, ¿no?, este bastardo real, que ya digo, tuvo, bueno, una vida muy aventurera, ¿no? Estuvo en muchos teatros, ¿no?, algunos exitosos, ¿no?, como esa recuperación de Cataluña en Barcelona en el 52, antes estuvo en Nápoles en el 47, y luego, bueno, pues empezó en Valenciennes, ya digo, con un gran ingenio táctico, en ese ataque nocturno, ¿no?, que fue exitoso, ¿no?, una gran victoria de los tercios, que todavía se sabían matar, por supuesto, en estos tiempos, tras Rocroi, y ya digo, al final va a llegar a esta guerra de Portugal. No vino con muchas ganas, eso es verdad, porque sabía de la dificultad seguramente de esta empresa, y donde muchos otros grandes nombres de la época de Felipe IV, bueno, pues no se habían significado precisamente. Pero bueno, ahí estuvo 2 años, ya digo, siendo el amo y señor del Alentejo, con unos portugueses que eran, bueno, que tenían cierta renuencia, ¿no?, a combatir de momento con esa monarquía hispánica, con ese ejército, y bueno, campeando, como les he comentado antes, por ese territorio. Bueno, la invasión se produce el día 6 de mayo
salida del ejército hispánico desde Badajoz. Y como ven, estamos en el 63, de los 14.000 hombres que penetraron en el 61, pasamos a casi 22.500 hombres. Bueno, había subido un poco, efectivamente, esos contingentes, pero para mi gusto seguían siendo pocos, ¿no? Estamos invadiendo un país que, ya digo, sabían ya lo que se venía encima, tenían todo muy preparado, fuerzas con una moral muy alta, tras las líneas de Elbas, esa batalla del 59, que les dio la posibilidad de medirse ya de tú a tú con esa monarquía hispánica. Y bueno, pues esos tercios, la mayoría eran españoles, que esas son todas las características de esta guerra, ¿no? Los famosos tercios, ¿no? Tanto en Lombardía como en Flandes, los españoles eran un 10%, 8 o 10%, eran la élite, sí, pero eran muy pocos porcentualmente en esos ejércitos que cometieron durante décadas en esos teatros de norte de Italia y Flandes. Aquí es al revés. Aquí realmente el componente español, castellano, ¿no? Aquí, en esta época, los portugueses eran los castellanos, ¿no? Era Castilla, ¿no? El gran enemigo. Ya digo, pues eran clara mayoría, 70, 80 o casi 90% de los contingentes, a veces eran de origen 100% peninsular, español, castellano y de todas partes, pues esos tercios provinciales que se fueron creando al efecto. ¿Vale? Eso es un contrapunto, un contraste con lo que es habitualmente más conocido de la zona europea, ¿no? Regimientos alemanes y, por supuesto, italianos. Yo creo que los tercios italianos, no ha habido estudios en España, me parece un tema apasionante. Se ha hablado siempre muy poco de los italianos y creo que ojalá, yo no sé si tendré tiempo, pero es un tema que me parece muy relevante. Creo que es un tema que se tiene que tratar la historiografía nuestra, porque fueron partícipes, ¿no?, de muchos éxitos de esos tercios, ¿no? Nos queremos también a veces apropiar de todas esas grandes batallas, pero ya digo, los españoles eran porcentualmente pocos en muchas de ellas, y entonces ya saben, eran un ejército plurinacional de naciones y compuesto con multitud, ya digo, de nacionalidades. La italiana fue vital, ¿no? Era, digamos, pues la más similar a nosotros, no solo por cultura, sino también, digamos, pues hay ejemplos, ¿no?, a lo largo de la historia de los tercios donde hubo también en rifirrafes, ¿no?, entre unos y otros por comandar ese cuerno derecho, ¿no?, ese despliegue. Ya sabían donde siempre estaban en principio los españoles, debían estar desde esa ordenanza del 32, ¿vale?, del siglo XVII, por ejemplo, lo deja muy claro, ¿no?, que tenían que ser ellos, ¿no?, los que siempre estuviesen en esa posición de vanguardia a la zona derecha, que era la que solía percutir en primer lugar en todas las batallas. Ya digo que, bueno, creo que es un tema a considerar, a investigar, y ojalá que se pueda saber más, ¿no?, de cómo funcionaban estos tercios italianos en esa monarquía hispánica, que ya digo, tuvieron también mucho protagonismo. Y ya les digo que la parte final de esta guerra, me puede doler un poco decirlo, podrían estar seguramente a lo mejor en mejor capacidad táctica que los propios españoles, los italianos y, por supuesto, los regimientos alemanes. Es decir, aquí se da un vuelco y la élite realmente, salvo algunos ejemplos de algún tercio español, la élite ya no eran los españoles, eran seguramente los italianos y los alemanes, en estos ejércitos que combaten en la parte final de la guerra de Portugal, o tercera fase, como digo en mi ensayo. Bueno, la caballería en trozos y, bueno, ya digo, un tren, 5.000 carros, 20 piezas de artillería de varios calibres. Eso, bueno, la artillería de las tres armas en la guerra de Portugal fue el patito feo, ¿no? Realmente no tuvo mucha relevancia tácticamente tampoco en las batallas más importantes, aunque aquí en la Meisal van a ver que sí se dispararon evidentemente mutuamente durante más de una hora, por ejemplo. Me imagino que durante luego el transcurso de la batalla también, a lo mejor en alguna otra ocasión, pero ya digo, no tuvo el protagonismo que tuvo la infantería, por supuesto, y sobre todo la caballería, que para mí fue la fuerza decisiva en esta guerra de Portugal. Bueno, aquí tienen el primer objetivo. Esto sorprendió mucho a los portugueses. Claro, han visto ustedes el teatro de operaciones. Ese primer escudo todavía no estaba del todo vencido, ¿no? Quedaba Campomayor y Elbas, ¿no?, Yelves, ¿no?, que se decía en la fuente del siglo XVII. Pensaban un ataque en Campomayor, los portugueses, de don Juan José. Entonces les sorprendió tremendamente cuando pasó ese ejército hispánico de lado, dejó de lado Campomayor y sí, se presentó ante Estremoz, que ya digo, para mí era el centro neurálgico defensivo de siempre en el Alentejo de los portugueses en esta guerra.
¿Qué pasó en Estremoz? Claro, había 10.000 portugueses bajo sus muros y creo que con buen criterio ahí el Bastardo Real no quiso cometer un asedio de una plaza fuerte con tantos hombres portugueses dentro de la misma y que podían tener también un socorro exterior en cualquier momento, dejando entre dos fuegos muy importantes al ejército sitiador. Con lo cual, viendo que Estremoz era, como fue en toda la guerra, un hueso demasiado duro de roer, prosiguió increíblemente hasta Évora y realmente ya digo que les cogió totalmente por sorpresa a los portugueses. No pensaban que se iba a exponer tanto en esta tercera ya campaña anual el Bastardo e irse hasta Évora. Évora de Badajoz está a unos 105 kilómetros más o menos, 100, 105 kilómetros, y claro, tú estabas exponiendo, bueno, pues a posibles ataques, ¿no?, por tu retaguardia. Es decir, la línea de abastecimiento no estaba clara. Tu línea de operaciones tampoco la tenías ni mucho menos controlada, porque tenían plazas fuertes muy importantes que no estaban tomadas. Lo entienden ustedes, ¿no? Me imagino que sí. Con lo cual, ya digo, fue una operación desde el punto de vista estratégico ambiciosa, no cabe duda, y muy arriesgada. Yo creo que era muy arriesgado dirigirse hasta Évora. Consiguió, eso sí, esa sorpresa estratégica, porque se presenta ante Évora, va a asediar Évora y la va a tomar en pocos días. Realmente, Évora en estos tiempos era la segunda ciudad más importante de todo el Reino de Portugal. Digo, para que sepan ustedes que no era un villorrio, ni era bastante importante y se sintió muchísimo en Lisboa cuando se enteraron de la caída de Évora y, de hecho, hubo hasta cierto pánico en Lisboa pensando que sí que venían esta vez los castellanos de verdad y que podían llegar, como llegó el duque de Alba, hasta Lisboa. Entonces ya digo que el temor estuvo ahí, hubo motines, por cierto, importantes en la propia Lisboa. El marqués de Marialba intentó ya prestar un ejército porque pensaban que se les venían encima los castellanos y tuvieron momentos de zozobra ahí los portugueses ante la caída de Évora. Ya digo, fue bueno, pues el cénit, ¿no?, el cénit de los hispánicos en esta guerra de Portugal, el tomar Évora. Pero ya digo, yo creo que fue una operación excesivamente ambiciosa con las fuerzas que tenía el Bastardo Real y sobre todo sin tomar las precauciones debidas, con esa línea logística comprometidísima y con plazas fuertes muy importantes sin tomar. Con lo cual era, ya digo, desde el punto de vista militar, creo que bueno, pues una empresa excesivamente arriesgada y procelosa. Bueno, esto era más o menos como era Évora. Ya digo, era era una población que estaba como todas, ¿no? Las portuguesas se basaron en un entorno medieval, de murallas medievales, con el rey Dinis, Manuel, todos estos, y bueno, fueron poco a poco modernizando esas defensas, ¿vale? Con lo cual, ya digo, en la década de los 60 tenían una mejor pinta desde el punto de vista de la traza italiana, ¿no?, que se dice, desde el punto de vista de la poliorcética. Bueno, pues estaba cada población importante tenía un mejor aspecto, ¿no? Pero ya digo que tenían todavía bueno, pues ecos de ese pasado medieval, muchas de ellas. Por ejemplo, Évora. Conquista de Évora, ¿cómo se realizó? Bueno, pues no había tantos hombres, evidentemente, como en Estremoz. Había unos 3.000, 3.500 hombres dentro de Évora, ¿vale?, para poder defender de ese ataque en profundidad sorprendente del Bastardo, ¿no?, en esta campaña del 63. El 14 de mayo llega hasta Évora. Fíjense ustedes en el recorrido que hicieron, unos 13 kilómetros diarios. No parece tanto, pero claro, es que tenían que mover un tren de miles y miles de carros. Ese tren, el propio río Calla, que ya saben ustedes que está aquí muy cerca, ¿no?, ese río, que es pues un riachuelo realmente, a veces era una empresa ya, cuando llovía realmente, en primavera a veces había buenas lluvias también en esta zona, por supuesto, de Badajoz y el Alentejo, y era realmente complicado pasar ese río Calla a veces. Pues había evidentemente muchos más ríos en esa trayectoria que podían suponer ya un inconveniente, ¿no? Aparte que ya se pueden imaginar ustedes que los caminos y demás tampoco eran autopistas en esta época, con lo cual, ya digo, bueno, ese avance de 13 kilómetros diarios en un territorio enemigo plagado de los mismos, con un ataque que recibe, por cierto, por retaguardia el bastardo del conde de Vilaflor, y ahí creo que bueno, se comportó muy bien, con sangre fría, y hizo unas disposiciones adecuadas para repelerlo. Pero ya digo, se movieron con esa velocidad más o menos diaria hasta llegar hasta Évora, unos 105 kilómetros, ¿vale? El 16 de mayo toman el fuerte de San Antonio, que era, digamos, la principal fortificación de Évora,
y estaban prácticamente anunciando su caída, ¿no? Ese fuerte era lo que podía, digamos, contener, aparte de esos baluartes que sí existían ya de traza italiana, lo que podía ya contener a lo mejor a un ejército sitiador. Pero ya digo, a partir de aquí la suerte casi estaba echada. Inicia las operaciones de Cércolo el 17 de mayo y lo van a tomar el día 22, el 23 ya más o menos se oficializa la rendición de Évora, con el ejército portugués de socorro a las puertas. Casi llegan. Así pasó en Elvas, ¿no? En Elvas sí llegaron a tiempo para no permitir la caída de la plaza, en el 59, pero en el 63 pues no llegan a tiempo, ven que ya han tomado la plaza los hispánicos y se retiran de momento prudentemente a Alandroal, que estaba a unos kilómetros de Évora. Pero ya estaban ahí, quiero decir, ya tenían un ejército de los portugueses, incólume, de miles y miles de hombres ya prestos y dispuestos a atacar en el mejor momento posible a ese extendido ejército hispánico de don Juan José, que empezaba a verse en una especie de ratonera, ¿no? A ver qué pasa, dónde vamos. Empezamos a tener aquí seguramente ciertos problemas, lo van a ver ustedes en otro tipo de planos que voy a ponerles. A pesar de eso, bueno, hubo acciones de saqueo, como ven, y se avanzó hasta Alcácer Dorsal. Hasta ahí llegó la caballería hispánica. Y ya digo, la alarma era clara. En Lisboa, como nunca se había sentido en toda la guerra, y sí que tenían cierto temor de que pudiese ser la campaña definitiva, ¿no? En este caso, para el lado hispánico, sí proseguía el avance, que parecía de momento incontenible, del ejército hispánico del Bastardo Real. ¿Vale? Así estaba la situación del 25 de mayo al 3 de junio. En Évora está el propio Bastardo y esas tropas de caballería, bueno, pues saqueando hacia occidente, hacia la costa portuguesa, ¿no? Pero ya digo, estaba claro ese ejército ya del conde de Vilaflor y de Schomberg muy cerca ya de ellos. Bueno, aquí tenían un poco el planning. Esto fue una muestra que se sacó el 25 de mayo, es decir, 2 días después de la toma oficial de Évora, donde se aprecia, bueno, pues el nombre de cada maestre de campo, de los tercios españoles, los italianos, regimientos alemanes y, digamos, la plana mayor, ¿no?, de este ejército comandado por don Juan José de Austria. De segundo está el duque de San Germán, que bueno, pues estuvo en muchas lides, gran conocedor del teatro portugués, porque luchó en muchas de las acciones más importantes y, bueno, por lo menos ese conocimiento geográfico y de cómo combatían los portugueses sí lo tenía. Tampoco era una mente maestra, también lo voy a decir, pero en fin. Ahí estaba de segunda al mando. En la caballería estaba Diego Caballero de Illescas y Diego Correa como jefes de la propia caballería hispánica, y en artillería José Gaspar de Proixita y Ferrer. ¿Vale? Bueno, aquí tienen luego una serie de datos que creo que son interesantes, por eso se los he puesto en la parte derecha de esta diapositiva, donde se ve un poco los contingentes de esos tercios, ¿no? ¿Qué tamaño tenían en estas épocas? Pues como ya saben ustedes, me imagino, estaban muy aligerados ya por la propia campaña, por supuesto, y porque, bueno, me imagino que orgánicamente ya no tenían ni mucho menos esos números de miles de hombres que tuvieron a lo mejor en sus inicios o en otros siglos anteriores o siglos, ¿no? Entonces aquí tenemos, oscilaba entre 300 a 500 hombres, la mayoría de las unidades, salvo el tercio de carrera de la costa de Granada, que podía llegar a los 1000 hombres. Era un poco, bueno, como un atavismo ya, ¿no?, en esta época, ¿no?, porque realmente no eran tan numerosos esos famosos tercios ya en número de hombres. ¿Vale? Entonces ya digo, son 300 a 500 hombres, salvo algunos que pongo ahí de excepción, donde ven ustedes en esas compañías de infantería, unos 39 soldados de compañía de media, en fin. Bueno, pues eso era una tendencia, ¿no?, que se había producido ya en la guerra del siglo XVII y sobre todo en esa segunda ya mitad del propio siglo, aunque yo, bueno, me puedo retrotraer mucho más allá, ¿no? Esto seguramente ya pase. En la propia batalla de Newport, que también analicé hace años, en 1600, ya eran unidades mucho más aligeradas de lo que se pensaba, ¿no?, en su momento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que en el propio todo el siglo XVII, yo digo que se fue aligerando esas formaciones poligonales, ¿no?, esos escuadrones luego más masivos donde se unían varios tercios en una sola agrupación, ¿vale? Ahí sí que eran más masivos a veces, pero lo que es el tercio en sí, pues hubo una tendencia clara en el siglo XVII a aligerarlos en hombres y, bueno, como se sabe, ¿no?, el sistema marcial hispánico fue muy flexible, ¿no? Siempre se habló, ¿no?, de esos cuadrados monolíticos, ¿no? Para nada, ¿no? Hay muchísimos estudios que afortunadamente han acabado con ese modelo neerlandés que siempre han querido vender los anglosajones, ¿no?, como el non plus ultra, ¿no?, de lo que es en sí
el sistema marcial en el siglo XVII y para nada, ¿no? Ellos aprendieron la guerra de los españoles, por supuesto, y todas las innovaciones, o gran parte de ellas, o muchas de ellas, bebieron de teorías o teoremas españoles y de capitanes y de mandos españoles o hispánicos, ¿no? ¿Vale? Eso ya creo que queda muy claro y hay muchos trabajos que lo indican así, ¿no? Entonces yo tampoco me voy a extender mucho en ello. Bueno, en caballería, bueno, ahí tienen un poco también, eran bueno, pues unas 123 compañías, unos 50 intendentes por compañía, y bueno, realmente bueno, también había un poco, como ven, bueno, pues integrantes de todas las partes de la península ibérica, de España, vamos, ¿vale? Y bueno, tenían cierta, bueno, pues cierta milicia, es decir, no era un ejército bisoño ya para nada, eso también hay que indicarlo, o por lo menos gran parte de las unidades, sobre todo en caballería, desde luego sabían combatir y, por cierto, durante toda la guerra lo hicieron muy bien. Ya digo que es para mí de las tres armas la que sale mejor parada desde el punto de vista hispánico y rayaron a una altura realmente esplendorosa, incluso, sobre todo con el barón de Molingen, como lo cito varias veces en diferentes acciones, Fuerte de Telena, Alcarabica, en fin, esa es la primera fase, me refiero a la década de los 40, en esta primera fase de la guerra de Portugal. Bueno, aquí tienen ustedes, ya digo, este Orbat, y vamos ahora ya a esas tropas que están allí en esa ciudad conquistada, las miles del triunfo de Évora, pero claro, digo, la situación pues empieza a ser preocupante, ¿no? Porque ya digo que estratégicamente empiezan a estar en un mal lugar, ¿no? Hubo consejo de guerra, por supuesto, hubo consejo de guerra entre los más o menos esa plana mayor y bueno, el bastardo al final escuchó unos a otros y al final él decidió que tenían que retirarse a Castilla. Se dio cuenta que la situación no era la idónea, con los portugueses ahí bastante amenazantes, como ven, cortando ya la posible retirada, como ven en este mapa. Ahí estarían los portugueses y ya eran amenazantes. Esta es la ruta a seguir hacia Castilla, por supuesto. Evaromonte, Vilavichosa, no está, pero bueno, ya digo, Castilla estaba a unos 100 kilómetros y claro, con el ejército portugués, ya digo, preparado para saltar y aprovechar su ocasión, ¿no? Con lo cual, situación, ya digo, francamente complicada. San Germán, yo creo que ahí yo estoy más con él. San Germán abogó por quedarse en Évora. Creo que era inteligente, ¿no? Estamos en el mes de junio, como ven, empezaba a hacer ese calor típico. Sabían que iba a pasar factura si los portugueses intentaban sitiar en Évora a los hispánicos y seguramente yo creo que hubieran desechado la idea a los portugueses porque sabían que hubiera sido algo prácticamente imposible de hacer con las temperaturas de julio a agosto en esa zona, ¿no? Entonces yo creo que el consejo de San Germán de quedarse en Évora, yo creo que era el idóneo, sinceramente lo pienso ahora, y desgraciadamente no lo siguió el bastardo y encima cometió otro error. ¿Vale? ¿Te quieres retirar a Castilla? Me parece muy bien, retírate con todo. Dejó una guarnición excesivamente numerosa en Évora, dejó casi a 5.000 de sus hombres en Évora. ¿Para qué tantos? Si lo que te interesa es volver a Castilla, sí, pero tienes un ejército a muy pocos kilómetros, amenazante, bate a ese ejército portugués y se te acaban los problemas. Para mí, claramente, el objetivo era batir al ejército portugués, no retirarte a Castilla. Eso lo captó muy bien, ¿quién? El siguiente que vino, que fue el tercer marqués de Caracena. Lo vio muy claro él, al enterarse de todos estos desastres. Caracena es un mando, creo que muy relevante en el siglo XVII y muy poca gente conoce realmente lo que hizo. Y lo hizo muy bien en Lombardía, que es otro teatro, por cierto, que ese sí que me gustaría echarle el guante, vulgarmente hablando, porque ahí sí quiero yo profundizar, porque ahí es el único teatro donde la monarquía hispánica venció. Venció en ese tratado de los Pirineos del 59, eran hegemónicos en el norte de Italia y vencieron a los franceses en ese territorio. No sé, nadie lo ha querido todavía de Maffi, ¿no? Que es italiano, sí, ha tratado ese tema en italiano, pero en castellano, que yo sepa, no hay estudios, ¿no?, que reflejen ese teatro de Lombardía, teatro del norte de Italia, donde ya digo, fueron al final las tropas hispánicas de Felipe IV fueron victoriosas. Bueno, pues Caracena se doctoró y en ese teatro sobre todo, luego estuvo también en Flandes, estuvo también, por cierto, en la derrota de las Dunas, junto con el bastardo del 58, pero bueno, quiero decir que es un mando interesante y él se dio cuenta de que no había que tomar plazas fuertes en Portugal para ganar la guerra. Había que acabar con el ejército principal de maniobra portugués. Claro, es el primero que se dio cuenta de la clave de la guerra. No había que tomar ni Elvas, ni Estremoz, ni Évora, porque te ibas a desangrar, evidentemente, tomando cada plaza, si la tomabas.
sino que había que acabar, buscar y destruir al ejército rival. Es decir, como pongo en el libro, ¿no? Una visión napoleónica, de ir a combatir al centro de gravedad. No era la ciudad, era el ejército enemigo. Caracena lo entendió, en Montesclaros lo ejecutó mal, ¿vale? Bueno, a lo que voy, ahora estamos en el 63, entonces ya decide salir hacia Castilla, pero ya digo, para mí deja demasiadas fuerzas ya en Évora e intenta, como bien, cruzar por el río Degebe, es un río, y ahí estaban los portugueses, por supuesto. Hay un combate el día 4, seguramente fue el 5 de junio, es un combate donde, claro, las fuerzas hispánicas, es un talud en ascenso, donde le esperaban con artillería emplazada a los portugueses y mosquetería variada, sobre todo inglesa, parece ser, con lo cual fue imposible, o no fue una operación, digamos así, desde el punto de vista topográfico, bien planificada. De hecho, el Bastardo Real en sus cartas indica que él no ordenó ese ataque en el río Degebe y que en el cuerno derecho, famoso cuerno derecho, de los españoles, alguien decidió, no se sabe quién, atacar la posición portuguesa, y cuando el Bastardo Real escuchó efectivamente ese ruido de mosquetería y artillería, ya se dirigió presto a ver qué estaba pasando y ya vio el desaguisado táctico en el que se estaban metiendo los hispánicos y ordenó retirada, ¿vale? En el ínterin unos 100 bajas más o menos hispánicas, y ya digo, ese primer contacto con los portugueses y aliados, pues en este caso fue una pequeña derrota con cierto descontrol, ¿no? Según el propio Bastardo, de las fuerzas hispánicas que atacaron sin su consentimiento, ¿no? Bueno, luego hablaremos de él porque tengo mi propia teoría también sobre toda la campaña de Ameisal con el Bastardo Real. Ya digo, no pueden cruzar por ese camino, vuelve sobre sus pasos hacia Évora y ahí sí hace una operación realmente magistral. Increíblemente, en la noche del 5 al 6 de junio, un ejército, ya digo, de unos 16.000, 17.000 hispánicos, con, ojo, unos 3.000 a 3.500 prisioneros portugueses de Évora, con ellos, van a cruzar delante o muy cerca de los portugueses de noche y no se van a enterar los portugueses que les están flanqueando, como así fue, por esta zona. Schomberg, claro, cuando se despertó al día siguiente y se enteró de que les habían flanqueado por su costado flanco derecho de noche, pues ya se pueden imaginar ustedes el cabreo que tendría viendo ese movimiento nocturno, ¿no?, de los hispánicos delante de sus narices y que nadie se había percatado en el campo portugués del mismo. Yo creo que estaban un poco confiados tras el río Degebe y efectivamente, bueno, pues no pusieron, digamos, la alerta necesaria, ¿no?, para impedir ese movimiento que realmente parece de fantasía, ¿no? Es increíble, ¿no?, que a los portugueses también se les escapase de momento, se les escurriese una fuerza gigantesca a pocos kilómetros de ellos, ¿vale? Bueno, pues sucedió, tal cual como se lo estoy contando. Entonces, bueno, lo que fue ahí fue una carrera por alcanzar Castilla en las tropas hispánicas y una carrera de persecución del conde de Vilaflor y de Schomberg por atraparlos antes de llegar a Castilla. Entonces, mentalmente tampoco es la mejor situación. Mentalmente, si tú vas a combatir en una lid decisiva, debes ir claramente con esa decisión mental en tu cabeza. Si piensas que tu objetivo principal es llegar a Castilla, me entienden ustedes que como te atrapen, vas a estar en una situación psicológicamente no ideal, no tan buena para acometer horas y horas de lucha a muerte contra un enemigo que viene a buscarte, a matarte. ¿Me entienden, no? Entonces yo creo que mentalmente, ya digo, para mí fue un problema también del Bastardo, ¿no? No tenía que irse a Castilla, tenía que combatir al ejército portugués y batirle allí, no tenía que escaparse, ¿vale? Pero bueno, es mi opinión. Bueno, de momento las cosas van bien, ya digo, sortean Évora Monte, porque es un lugar, hay una prominencia tremenda, por cierto, si van ustedes por allí o lo conocen ya, y ya digo, era una atalaya de vigía perfecta, entonces se alejan bastantes kilómetros de Évora Monte, claro, porque era un lugar enemigo y querían pasar desapercibidos, ¿no? De hecho, en las fuentes indican que transitaron por caminos realmente como, pues eso, de cabras o que no eran los habituales, con lo cual, pues fíjense ustedes, con esa impedimenta, prisioneros y demás, cómo era moverse por territorio enemigo con un ejército que viene a por ti, ¿no? Viene a por ti y tras el río Degebe, bueno, pues están más o menos confiados en que pueden batirles, a lo mejor incluso ya en una lid general. Con lo cual, ya digo, la situación se empieza a clarificar
Y ya llegamos, el día 7 de junio, por cierto, también se lo comento, el 7 de junio le dijeron a los, pues la plana mayor al bastardo que aligerasen y que fueran en marcha nocturna. En marcha nocturna también otra vez y que aligerasen el paso. Él dijo que no, que iban a llegar muy cansados seguramente al día siguiente si hacían esto porque ya estaba previendo una posible batalla. Él se daba cuenta ya que a lo mejor no iban a llegar a Castilla sin combatir. Entonces desechó la idea de seguir caminando nocturnamente como le estaban pidiendo ciertos mandos cercanos a él. Con lo cual llegamos al día 8 de junio, el día D, el día clave. Esto es Estremoz, ¿vale? Somber y Vilaflor se adelantan porque parece ser que bueno, los mató, leyendo fuentes portuguesas, les mató a caminar porque sabía que se tenía que anticipar tras esa burla, ¿no?, que había pasado en esa marcha nocturna de flanqueo de los hispánicos. Para el propio Somber y Vilaflor, sobre todo para Somber, yo creo, más que para Vilaflor, era, pues eso, era algo que no podía permitirse, su estatus, su prestigio militar, ¿vale? Con lo cual, bueno, llegan ya 8 de la mañana y efectivamente avanzan ya hacia la zona de Ameixal, Santa Vitoria do Ameixal, y el bastardo real ya recibe el anuncio de que se acerca a los portugueses y que efectivamente seguramente no va a poder escapar por ese camino que quería él hacer hacia Arronches y Castilla. Con lo cual ahí ya a las 8 de la mañana el bastardo real sabe que seguramente les toca combatir contra ese ejército portugués que se le viene encima, ¿vale? Con lo cual esa carrera, como ven ustedes, la ganan los portugueses y Somber al final consigue, azuzando como nunca parece ser a sus hombres, a llegar por viñedos y demás, por donde fuera, para alcanzar a las tropas hispánicas, que ya digo, vienen con una impedimenta considerable y prisioneros. Aquí ven ustedes un plano topográfico de lo que fue el campo de batalla, que es ese recuadro que marco aquí en naranja. Esta es la ruta de Somber y Vilaflor, la ruta que quería hacer el bastardo real, pero aquí ya se da cuenta, le anuncian que están a kilómetros de distancia, les van a alcanzar, no van a poder hacer este camino y tiene que desplegar para combatir. Y aquí viene una de las grandes incógnitas de Ameixal. Ya les digo que todavía a día de hoy no se sabe realmente dónde se combatió en esta batalla. Les voy a dar todas las posturas que hay actualmente. Hay dos versiones. Está la clásica, que siguieron Riley y Picouet, el francés, y está la de Freitas, que es un colega, que es un gran conocedor de la Guerra de Restauración, portugués, y que él tiene otra visión de los hechos. Entonces vamos a ver un poco las dos posibles ubicaciones del campo de batalla de Ameixal. Ya digo que para mí es una batalla como Montes Claros del 65, a estudiar, a investigar, porque queda mucho todavía por saber, ¿vale? Bueno, pues les digo para que se vayan familiarizando un poco con los términos topográficos, ¿vale? Este es el monte Ruibinos, monte da Granca y monte Murada o Mourada. Este triángulo va a ser clave porque ya les digo que, les anuncio ya, para Freitas se luchó desde Mourada hasta Ruibinos, ahí estuvo la línea española, o hispánica, mejor dicho. Para la versión clásica, da Granca, Mourada, ¿vale? Que son muy similares. Son una prominencia, pequeña colina, otra prominencia, pequeña colina, y luego una sierra un poco más, o ceja, como yo digo, la ceja de Ameixal, ahí. Bueno, ya les iré diciendo un poco mi opinión personal sobre ello. Pero bueno, ahí va a ser esa gran lid o batalla de Ameixal. Vamos a ella. Aquí tienen un poco el despliegue hispánico de Ameixal. Esto es labor de Freitas, tal cual. Y bueno, aquí están los tercios, escuadrones en este caso hispánicos. En amarillo son todos españoles. Estos son ya, digamos, alemanes. Aquí unos posibles mercenarios, incluso borgoñón francés, puede ser, ¿vale? Y las líneas de caballería, sobre todo desplegadas en la llanura, en 3 líneas, y por detrás otra caballería cuidando el tren, prisioneros y demás. Una rémora, por cierto, tú no puedes ir a combatir, no deberías ir a combatir una batalla decisiva con, pues ya digo, con 3.000 y pico portugueses enemigos, teniendo que ser custodiados a tu retaguardia cuando tienes otros 16.000 enfrente que te quieren matar. Entonces, eso fue también pues otro factor clave, ¿no?, táctico en esta batalla de Ameixal. Me acuerdo, por ejemplo, de cuando se retira Dupont, ¿no?, de
Andújar en Bailén, ¿no? Pues ¿por qué se retira tan lento? Porque llevaba un tren de saqueo tremendo y no pudo ir tan rápido como sería habitual en el ejército napoleónico, ¿no? Pues aquí pasó lo mismo. Esos prisioneros fue una impedimenta, ¿no?, para poder escapar a Castilla seguramente a tiempo, ¿no? Total, van a llegar en esa disposición y aquí tenemos a los portugueses. En rojo son ingleses, Asprey y Hunt, eran tropas muy buenas del New Model Army, este famoso de Cromwell, y sabían combatir, desde luego, y lo van a demostrar aquí. Tenían también caballería inglesa y francesa, también de élite. Como ven, en primera línea. En primera línea estaban los ingleses, los franceses en caballería y Asprey y Hunt también, digamos, en una zona que va a ser también clave en esa batalla de Ameisal. Todo lo demás era portugués, como ven, con esos terços, que ahora verán un poco cómo eran, y la caballería portuguesa, que en principio, según Freitas, eran menos, eran, como ven, unos 14.000 hombres contra unos 16.000 hispánicos. Bueno, yo aquí también tengo mis dudas, pero en fin, esos son los datos que él piensa que concurren a esta batalla de Ameisal, con lo cual, desde su punto de vista, con una pequeña mayoría numérica de hispánicos. Lo que pasa que, claro, tiene el inconveniente de los 3.000 y pico portugueses prisioneros en la retaguardia, que ya van a ver ustedes que también van a ser activos en la batalla en su momento. ¿Vale? Bueno, simplemente para que los conozcan, porque son grandes desconocidos, ¿no? La infantería portuguesa tenía varios escalones, no voy a extender demasiado con ellos, pero bueno, quiero que sepan que tenían un primer escalón de pago, que llaman ellos, de soldados profesionales, y un segundo escalón de auxiliares que recibían la misma paga en campaña, por cierto, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues digamos que les ponían a la misma altura que el soldado, digamos, de pago, como llaman ellos, o, digamos, acostumbrado a la milicia permanente, ¿vale? Los terços en 10 compañías, un tercio de piqueros, 2 tercios de tiradores, con mosqueta. Aquí tienen una vista un poco del mosquetero portugués de esta época. El hispánico era muy similar, por supuesto. El mosquete es el mosquete aligerado de segunda mitad del siglo XVII. Claro, no busquen ustedes a la clásica horquilla Nu y demás, no eran tan pesados ya en esta época y, de hecho, eran más tendente a lo que luego se llamó el fusil, ¿no? Entonces eran ya mosquetes, tenían un buen alcance, por supuesto, esas pelotas o balas de plomo, pero no tenían ya, por supuesto, ese tipo de horquilla para clavar ahí y disparar como en los tiempos del Gran Duque de Alba y posteriores, ¿vale? Las mejores unidades de ellos eran el terço de Armada y el terço de Cascais, con esos maestres de campo que les indico, ¿vale? Bueno, en el número, fíjense, 600 a 400, eran similares también a los 300, 500 de los hispánicos, con lo cual, bueno, ya digo que eran sistemas marciales muy similares, que habían combatido durante 20 años, 20 y tantos años unos con otros, se conocían muy bien y de hecho bebían todos de la misma teoría inicial hispánica, ¿vale? La caballería portuguesa, que tampoco se conoce, por supuesto, bueno, pues tendría más o menos este aspecto, ¿vale? Con ese peto y bueno, pues ese tipo de casco, ¿no? Muy también a la inglesa, ¿no? Y bueno, también existía diferente tipo de caballería, la pagada profesional y la auxiliar, ¿vale? Había unos 30 o 40 hombres, solían luchar en unidades de 3 líneas, escaqueadas, ¿vale? Y bueno, pues la mejor unidad era esa de los guardias generales de Melo de Castro, ¿vale? Bueno, hemos visto ya estos enemigos lusos que van a combatir muy bien, ya lo adelanto, en esta batalla de Ameisal. Vamos al inicio de la batalla. Aquí tienen un posible despliegue ya de ambas fuerzas. En verde son los terços portugueses, las líneas de caballería. Aquí estaban los ingleses y franceses y luego ya todos son portugueses, enfrentados a la caballería española o hispánica, mejor dicho, y las dos líneas posibles entre ruibinos y mourada de los hispánicos. En la parte de atrás, el tren de impedimenta, prisioneros y demás. Esto que ven, por cierto, es esa vaguada natural entre el monte de Agranca y el monte Ruibinos, es un campo de tiro del ejército portugués actualmente, ¿vale? Bueno, la distancia se iría cortando, al final serían unos 400 metros, seguramente entre ambas líneas, y se estuvieron cañoneando, dicen las fuentes, durante seguramente más de una hora. Pero claro, ahí los portugueses llegan, sobre las 8 de la mañana le dan el anuncio de que se acercan esos portugueses y tardan unas 2 o 3 horas en desplegar, tanto uno como otro, en esas posiciones que ven. Realmente el terreno era muy desnivelado, lo van a ver en fotos. Entonces, bueno, es plausible, ¿no?, ese despliegue en unas 2 horas de las unidades de uno y otro ejército, sobre todo el hispánico, que es el que más urgencia tenía en estar formado para una posible batalla, claro, porque les había cogido en orden de marcha
y pasar del orden de marcha al orden de combate, pues no es tan fácil, evidentemente, con el enemigo a las puertas, ¿no? O visible ya casi en lontananza, ¿vale? Bueno, pues así está a esa disposición. Como curiosidad, estos son posibles baterías, 3 baterías portuguesas de artillería, 2 de hispánica. Ahí yo con Freitas he tenido... me parece complicadísimo por el terreno que hayan conseguido en el Monte Murada colocar en 2 horas, 2 horas y media artillería, porque claro, era difícil mover la artillería en terreno desnivelado, pesa bastante, y me parece, bueno, pues una proeza si lo hicieron, y yo creo que estarían o más baja o no en esa zona tan alta como a veces puede incluir este tipo de plano. Pero bueno, es mi opinión personal, que no veo nada fácil mover artillería a esos lugares, como van a ver en alguna foto, bastante escarpados, ¿vale? Pero bueno, la versión de Freitas, la 1 de la tarde, de ese 8 de junio del 63, y ya están frente a frente, se empiezan a cañonear durante bastante tiempo. Los portugueses no lo ven claro, sobre todo Vilaflor no lo ve claro. Él sabe que es el único ejército que tiene realmente de relevancia Portugal. Como lo pierda en una batalla, él puede caer todo como un castillo de naipes, lo entienden ustedes, ¿no? Se jugaba mucho Vilaflor porque sabía que era un ejército, sí, muy profesionalizado, con una buena destreza marcial, pero quería estar seguro de que iba a ganar la batalla. Schomberg no se jugaba tanto, era un mercenario allí, claro, era un extranjero, llevaba unos años, había tenido enconamientos claros con los portugueses años atrás, pero él se dio cuenta de que tácticamente era el lugar idóneo. Porque claro, ahora lo van a ver, es una prominencia, otra, hay una vaguada. Se dio cuenta enseguida que si atacaban con fuerza en uno de los extremos, el otro no iba a ser posible que se desplegase para poder ayudarle al otro. Es decir, la propia orografía iba a jugar en contra de los hispánicos. Schomberg lo vio claramente, alentó a las tropas a atacar, que era el momento, que se lo jugaban todo ahí y que, bueno, pues hay una muy bonita, alocución que hace, en el libro aparece, leanla ustedes, pero yo creo que ejemplifica muy bien lo que es un buen mando militar, no solo alentando, sino dándose cuenta de que era el momento para intentar por fin ganar la guerra de Portugal, como así va a ser. Bueno, esta es la línea hispánica, aquí la ven con tecnología Google, eso es según la versión de Freitas. Este es el Monte Ruibinos y el Mourada, ya digo, que no es tan fácil, viniendo desde aquí, desplegarse en esta, como ven, doble prominencia, que sí citan fuentes, pero es que detrás, ven aquí ustedes, este es el Monte de la Granja, es una prominencia evidente sobre la llanura, y la ceja de Ameisal, como yo la llamo, que es todo el Mourada. Bueno, ya digo, esta es la versión de Freitas, la clásica va más atrás, ahora lo van a ver. Unos 8.000 hombres de lado a lado, 2 kilómetros, unos otros 8.000 detrás, la impedimenta, prisioneros aquí, se van situando, ¿no? Un poco con el terreno, ¿no? ¿Vale? De cómo pudo ser esta batalla de Ameisal, que ya digo que todavía no está nada clara, desde el punto de vista topográfico, ¿vale? Inicio de la batalla, la versión de Riley y de Picowet, esta es la de Riley, con lo cual se va al Monte de la Granja, al Monte Murada, como líneas hispánicas, y el Ruibino, en este caso ocupado ya por los portugueses. ¿Vale? Esta es la versión del inglés Riley, desde Tremoz, con la armada, bueno, en este caso el ejército principal portugués acercándose y atacando el Ruibino, haciéndose con él y luego dándose lugar una batalla ya entre la Granja, la Vaguada, Mourada y sobre todo la zona de la izquierda de llanura, con el tren de bajas español alejándose poco a poco. Bueno, la versión de Picowet, el francés, es esta, también muy similar a la de Riley. También sitúa las dos líneas no aquí, en el Ruibino, como Freitas, sino más atrás, en el da Granja y el Mourada. Y luego, bueno, las fases de la batalla, que ahora iremos viendo más o menos de manera concisa. ¿Vale? Ya digo, eso está todavía por estudiar, por investigar, y bueno, les estoy dando un poco la clásica, la más novedosa actualmente, de gente que, como Freitas, lleva más de 20 años trabajando en estos temas de la gran restauración portuguesa. ¿Vale? Bueno, aquí tienen esa sería la línea clásica, ¿no? La línea clásica en la Granja, como ven, en terreno complicadísimo, para desplegar también, ya van a ver fotos, y había una buena altura, sobre todo en la ceja, bastante ya. Yo cuando estuve allí, la verdad es que me quedé sorprendido de que fueran desalojados los hispánicos de esa posición, porque realmente parecía inexpugnable, ¿no? Digo, ¿cómo pudieron perder aquí esta batalla?
estando como estaban, tan bien en principio, ¿no?, encaramados y situados muy por encima de esa llanura. Bueno, les digo otra curiosidad, para que cada uno vaya tomando un poco su propia decisión o análisis, que siempre me gusta. El monumento obito principal que hay portugués ahora está situado aquí, en el Pradao do Ameixal, que dicen ellos, ¿no? Ahí está colocado, pero es que no estuvo aquí. Hasta el siglo XIX estuvo más o menos aquí. Yo preguntaba por los Freitas, porque se movió porque le cayó un rayo. Le cayó un rayo y lo movieron, y lo han movido aquí. Y Freitas no me da explicación de por qué estaba en esa situación durante tantos siglos, que coincide con la versión clásica. Bueno, ya ahí les dejo la duda también a ustedes. Yo, evidentemente, también la tengo. ¿Lo entienden? Entonces, ya digo, es una batalla todavía donde hay mucho que esclarecer. Entonces, ya digo, el hito monumental estaba aquí, más o menos. Ahora está aquí, por la razón que les he dicho, el rayo. Y bueno, él sitúa aquí la batalla principal de los hispánicos. La clásica estaría más o menos aquí, a la altura de hasta el siglo XIX, donde estaba el monumento de los propios portugueses. Yo ahí lo dejo. Y, en fin, en las líneas más o menos iguales. Bueno, seguimos. El ataque se inició por parte portuguesa, importante. Sobre las 3 de la tarde se dio cuenta tanto Sombers como Vilaflor que el bastardo ordenó que tropas de la zona izquierda, caballería y parte de esa supuesta artillería fueran descendiendo para dirigirse hacia atrás. Él, a las 3 de la tarde, tras ese cañoneo de horas y viendo estáticos a los portugueses, pensó que no querían atacarle, como había pasado en todos los años anteriores. Había, ya digo, cierto temor todavía a ese ejército hispánico del Bastardo Real, temor porque, bueno, seguía teniendo, bueno, pues a lo mejor una preeminencia moral, no lo sé, tras Elvas yo creo que no. En fin, yo creo que más que temor había, eran cautos, porque se jugaban mucho. Se jugaban mucho, no querían, era un órdago para ellos. Si vencían, bien; si perdían, las cosas se ponían muy mal. Estaban en Évora los hispánicos, lo entienden ustedes, ¿no? Entonces puedo entender la visión portuguesa de, a ver, que nos jugamos todo, como perdamos esta batalla, se cae todo, ¿no? Yo creo que Vilaflor tenía sobre sus hombros mucha responsabilidad ese día. Sombra, ya digo, que era extranjero, mercenario, estaba allí para ganar gloria y reputación. Él lo vio claro, creo que tuvo razón, y alentó por el ataque. Pero bueno, hay que entender también el punto de vista portugués. Y ya digo, y el Bastardo Real pensaba también, yo creo que no le iban a atacar tampoco ese día. Entonces decidió, venga, vamos a ir retrocediendo, que estos tampoco se atreven hoy. ¿Lo entienden? Entonces, ahí fue, digamos, el punto que vio Somber también, como que había cierta retirada hispánica, es el momento ahora para atacarles. Entonces, alentó y lo va a conseguir. Al final, Vilaflor acepta el órdago y atacan. Los portugueses atacan. Por fin, ¿vale? Ataca, como ven, primero la caballería inglesa y la francesa en el campo, luego lo siguen en escalones la portuguesa, y el inglés Aspley es el que, de mutuo propio, tendría mucho ardor guerrero, me imagino, el protestante, ya saben ustedes, de esta época también, de estar allí por algo, ¿no? Estamos aquí para luchar, ¿no? Me imagino. Pues vamos a por ellos, ¿no? Debieron pensar. Y así se inició la batalla de Ameixal, sobre las 3 de la tarde. Hay fuentes que indican que fue 2 horas antes, ya digo, hasta el tema cronológico todavía está en disputa. ¿Vale? Bueno, la batalla de Ameixal, luchas de caballerías, aquí viene un poco cómo podían ser. Esto es un biombo del Vizconde de Fonte de Arcada, más o menos contemporáneo. Bueno, podían tener este aspecto, ya saben que se luchaba con espada y pistola, ¿vale? Y bueno, esa lucha de caballerías en el llano, donde la caballería hispánica recibe esa acometida, va a contraatacar, y ya digo que más o menos se va a mantener en el terreno bastante bien la caballería hispánica en esta batalla de Ameixal. La lucha de infanterías, bueno, aquí viene otro grabado contemporáneo de esta época, cómo se luchaba en estos tiempos. Bueno, esto es un grabado de la batalla de las líneas de Elvas, pero bueno, debió ser muy similar en Ameixal. Es decir, a mí también me sorprendió un poco. Yo pensaba que esa línea de tiradores, de mosqueteros y demás iba a ser más relevante en esta guerra de Portugal, y parece ser que no hubo tanta influencia de la mosquetería, sino que esa pica famosa, ¿no?, todavía seguía siendo también vital en los choques de infantería. Me acuerdo de la batalla de Cerisoles, 1544, donde fue una carnicería, porque en esos tercios, en esos escuadrones, había también tiradores muy cercanos, y aquello parece ser que fue una carnicería como pocas veces se vio en este tipo de guerras de infanterías. Bueno, había efectivamente esa mosquetería en esas famosas, bueno, me imagino mangas o líneas, pero ya digo, no era bastante clásico el combate, parece ser, y no hubo grandes innovaciones en esta guerra de Portugal.
y de luego, bueno, que no hubo esas líneas de tiradores que uno pensaría ya en 1663 tan claras y tan decisivas, ¿no? Sino que, bueno, eran choques un poco más, ya digo, más ortodoxos o más lo que se había visto durante muchos tiempo atrás, ¿vale? Bueno, es un tema también creo que interesante. Aquí tenía una visión general de Amisal. Bueno, lo pongo porque es el que aparece, es un grabado más o menos de la época, un poco posterior, pero para mí es erróneo, como muchos de esta época, ¿no? Dan una visión general de casi todo en una batalla, es muy difícil, con lo cual hay muchas imprecisiones. Bueno, aquí aparece el famoso tren, carruajes del bastardo, el guión que pierde, la lucha de infanterías, la caballería, en fin, bueno, todo muy mezclado. No veo ninguna prominencia, si se dan cuenta ustedes, parece que cometieron en terreno llano, absolutamente llano, y evidentemente eso topográficamente ya es un error claro, ¿no? Como han visto en la visión del campo real, ¿vale? Entonces ya digo, quedan muy bien, son muy decorativos, pero realmente son muy inexactos estos grabados contemporáneos de estas lides en Portugal. Bueno, momento decisivo, ¿cuál fue? Siempre hay un momento decisivo, y voy a ir terminando. Pues sobre las 7 de la tarde, ojo, 7 de la tarde, pueden ser casi 4 horas de combate, 15 a 19, pues fue el regimiento de Thomas Hunt, que estaba en segunda línea, si se acuerdan ustedes, en la segunda línea, es decir, debieron combatir sucesivamente la primera y segunda línea, desgastándose mutuamente durante horas, ¿vale? Una lucha realmente cruenta, ¿no? Y al final, ya digo, pues una ráfaga de mosquetes a corta distancia de los ingleses, un brutal contacto cuerpo a cuerpo, hay una rota de un escuadrón de españoles, por cierto, ¿vale? Que eso es también bastante original, porque no se suele dar en la historia de los tercios, que fueron los españoles los que reculasen, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí, pues hubo una precipitada huida, parece ser, de todos los demás. Y eso fue luego una degollina, como pocas veces has visto, pero ya digo, 4 o 6 horas luchando, y bueno, pues aquí el ejemplo de donde podía estar ese posible ataque decisivo. Esto es en versión portuguesa. Bueno, total, llegamos a ese momento decisivo, la rota por fin se produce, los hispánicos retroceden y son derrotados en Ameisal. Aquí se ve esa rota, ese punto de contacto en el Ruibinos, que pudo ser también en Da Granja, y la lucha de caballerías que se mantiene, y ya digo, el tipo todavía ahí no se perdió. Aquí, a partir de aquí, fue una desbandada generalizada de sálvese quien pueda, y empezó esa clásica degollina, que los propios prisioneros portugueses se animaron a ello. Ya saben ustedes, 3000 y pico que se dan cuenta que el ejército que les custodia es derrotado, pues cogen armas y atacan a su vez, ¿lo entienden? Con lo cual se encontraron no solo con un ejército vencedor frontal, sino con 3000 y pico prisioneros con ganas, me imagino, de ajustar cuentas, ¿vale? Con lo cual, ya digo, una derrota clara. Esta es la vista del campo de batalla, para que se den cuenta de la altura de las prominencias. Monte da Granja, Monte Ruibinos, La Ceja o Mourada. Ya digo que, bueno, eran posiciones, la de Freitas, la clásica, bueno, bastante considerables. Me acuerdo de la colina de Albuch, ¿no? Que ustedes han tenido el gusto, con Cañete, ¿no? de verlo, una colina que se defendió a ultranza de esos regimientos suecos. Aquí, desgraciadamente, no pasó. ¿Por qué? No eran las mismas tropas. Yo creo que ya la calidad de la oficialidad hispánica, el propio soldado de infantería español, seguramente no era el mismo que hace 20 años atrás, y por eso, sinceramente, no pudieron aguantar esas acometidas de horas que a lo mejor esos ejércitos de hace 20 o 30 años atrás sí hubieran aguantado, seguramente, creo yo. Pero bueno, aquí es el famoso hito donde está ahora, este es el Ruibinos, fíjense la altura, o sea que bueno, el arbolado y demás, ya se le pueden imaginar que a lo mejor no estaba así. Pero, ya digo, para que vean un poco cómo era el campo real de ese muy desnivelado, donde se luchó en Ameisal, la infantería sobre todo. ¿Vale? Bueno, vamos terminando. Bajas, ya digo, fue un fracaso total, ¿no? En este caso, el ejército se deshizo, parece ser, como pocas veces se ha visto en la larga y exitosa historia de los tercios nuestros. Y ya digo, bajas por doquier, de 5 a 7.000, pero ojo, hay una cosa que quiero destacar. En el lado portugués, en los que vencen en Ameisal, 1.500 muertos. Son muchos. Son muchos para lo que luego dijo el bastardo real. El bastardo real luego se excusó ante su padre, Felipe IV, indicando más o menos que habían huido despavoridamente las tropas españolas en Ameisal y le habían dejado allí prácticamente compuesto y sin ejército. Hombre, uno ve estas bajas y se da cuenta que no fue así. Sí fueron al final derrotados, pero evidentemente se luchó con denuedo durante muchas horas, porque 1.500 muertos son muchos muertos también para que vence una batalla.
Y, por supuesto, ya saben que los heridos suelen ser muchos más, ¿vale? Con lo cual, bueno, esto es lo que dijo don Juan. Nuestra infantería ha dejado un ejemplo nuevo de las historias, descrito que no se borrará jamás de la memoria de los tiempos. Bueno, ya digo, echó pestes contra sus españoles, indicando que, bueno, que prácticamente la habían abandonado en Ameisal y que no se habían comportado con esa rasmia, con ese orgullo, con esa resiliencia, ¿no?, típica, y con esa destreza típica de siglos que tenían las tropas de los tercios de Flandes. Bueno, conclusiones, y ya termino mi intervención. Ameisal confirmó lo que ya se sabía, o se empezaba a saber, que a esas alturas los portugueses estaban por encima de las tropas hispánicas. La resolución de combate era mucho mayor. Luchaban por su supervivencia como dinastía en su territorio, llevaban 23 años luchando, y en Ameisal yo creo que también eso se vio claro, ¿no? Quién quería vencer a toda costa y quién quería estar ahí, o a lo mejor me voy a Castilla, ¿lo entienden ustedes? Para mí ya ese ascendiente hispánico desapareció por completo, por supuesto, en Ameisal, y dejó claro que ya los portugueses eran un hueso demasiado duro de roer a estas alturas de la guerra. Las tropas inglesas fueron bastante claves, como han visto, sobre todo en esa infantería. Parece ser que atacó y estuvo horas hasta que consiguió desalojar a ese escuadrón de Danielo y Frías en la parte derecha, en el cuerno derecho de los españoles. Schomberg, para mí, fue el clave, el número uno en esta lid, y también lo va a ser en Montes Claros. Los tercios lucharon en posición defensiva sobre 2 cerros paralelos, que pueden ser esos dos que han visto ustedes, pero no pudieron mantenerlos. Les he anticipado lo que yo pienso. Para mí no tenían la calidad de unas tropas tipo Nördlingen o un poco más atrás. Es mi opinión a la vista de los hechos, ¿vale? En caso de batalla campal es un desastre tener lo que tenías ahí detrás, que era una bomba de relojería. Claro, 3000 y pico enemigos que en cualquier momento se te pueden volver, como pasó. Otro desastre, evidentemente, que nunca se tuvo que producir, ¿vale? Perdió todo lo ganado, evidentemente, su grito personal, 3 años precipitados, y ya digo, la decisión para mí no fue acertada. Tenía que haberse quedado en Évora o ir con todo a por los portugueses y no escapar hacia Castilla, porque al final efectivamente pasó lo que pasó. La caballería hispánica sí que lo hizo bien, y en toda la guerra lo hizo fenomenalmente bien. Choca, ¿no?, porque ya saben que en Rocroi y en Lens propiciaron las derrotas famosas, ¿no? Dejando la caballería en totalmente desangelada, esa infantería impertérrita, o que aguantaba lo indecible, parece ser. Pero ya digo, en la caballería ahí funcionó muy mal, en Portugal funcionó muy bien. Y desde esta fecha hasta el Tratado de Lisboa, lo denomino años de cicuta. Hay una batalla también que creo que es muy relevante, de Montes Claros, pero bueno, eso quizá para otra ocasión, si ustedes lo consideran. Yo encantado. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias a todos y por su atención y por su presencia aquí hoy en esta batalla de Ameisal con un servidor. Estoy realmente muy honrado. Gracias. Enrique, muchas gracias por la interesantísima, sobre todo, puesta en escena de la batalla, porque el detalle es francamente de agradecer. Lo hemos vivido en primera línea casi. Tenemos 7 minutos todavía antes de dar por terminado la primera conferencia, por si alguien tiene alguna pregunta, curiosidad o aclaración. ¿Sí? ¿Se oye? Pues Enrique, me ha gustado mucho la conferencia. Una cosa que me ha llamado la atención es ver que en cuanto al inicio al hablar del inicio de la batalla de Ameisal había como 2 versiones. Y mi pregunta es, ¿a qué se debían esas 2 versiones? Y saber si cuál de ellas es la más verídica. Bueno, la pregunta que yo tengo yo y tienen muchos otros colegas, portugueses también, ¿no? Bueno, las fuentes están ahí. Las fuentes, claro, no debemos de fuentes, una Ericeira, el propio Bastardo, es decir, fuentes del siglo XVII que te empapas de ellas y hablan de 2 providencias. Y claro, que las hay en los 2 sitios, ¿vale? ¿Y qué? Luego tenemos eso, luego tenemos lo que les he dicho, ¿no? El hito estaba en la versión clásica, es decir, estuvo, hasta el siglo XIX estaba allí. ¿Por qué estaba allí? Me imagino que sabrían, a lo mejor esos portugueses de tiempo más atrás, donde se pudo disputar esa famosa batalla del Canal, o de Estremoz o de Ameisal, ¿no?
Entonces, ya digo, por otra parte está esta versión de Freitas. Ya digo, yo le conozco y es un gran investigador, es su tema, es especialista en esto. Y él dice que efectivamente estaban en esa zona de Ruibinos los hispánicos y el Mourada. Bueno, puede ser. A día de hoy, ya digo, no tengo suficientes fuentes para decantarme por una por otra, la verdad. Entonces, para mí todavía está por investigar y por decidir dónde demonios se luchó realmente. En ese cuadrado se luchó, claro, pero es que hay una diferencia de casi 1 kilómetro entre un sitio y otro. No tanto, pero hay 700, 800 metros. Yo lo he recorrido, claro, he estado allí y he visto tanto una zona como la otra, y bueno, que son plausibles las dos según las fuentes que he consultado. Ya digo, no me puedo decantar de momento por ninguna de las dos. Nos falta más información, es muy difícil hallarla. No sé, habrá que hacer, no sé, prospección en el terreno incluso, no lo sé. Si se habrá hecho por lado portugués alguna vez, alguna prospección para encontrar a lo mejor algún tipo de restos, ¿no?, de la batalla. Lo veo complicado, claro. Pero bueno, es un terreno muy feraz, como han visto, muy desnivelado. Ahí no pasa prácticamente humano por allí, salvo ese campo de tiro que está en la zona, digamos, llana. Y en esas alturas o prominencias realmente es muy complicado que haya personal humano, ¿no? Por lo menos en estos tiempos, claro, hace 400 años no lo sé cómo podía estar ese terreno, qué tipo de... Había viñas, eso seguro, pero no sé si había ese arbolado que hay ahora. A lo mejor había menos, seguramente, estaría más roturado, a lo mejor, puede ser, ¿vale? Quiero pensarlo así, y que podría a lo mejor ser una zona un poco más... bueno, un tanto diferenciada, ¿no?, lo que vemos ahora. Es que es muy difícil, claro, esta batalla de hace tantos siglos, bueno, saber cómo fue realmente, ¿no? A mí me hubiera encantado poder estar allí, claro, pero no podemos. Entonces el historiador al final tiene que basarse en fuentes primarias, y luego visitar. Para mí es clave visitar los terrenos, los campos de batalla. Me gusta mucho, soy, digamos, un historiador militar que tiene, digamos, predilección, ¿no?, por esta vertiente de la historia militar, de la batalla en sí. Lo considero, bueno, pues fundamental, ¿no?, la historia de la humanidad. Esos choques, ¿no?, que han deparado, bueno, pues diferentes coyunturas, ¿no?, diferentes visiones y diferentes resoluciones y consecuencias, ¿no? Ya digo, siento indicárselo, pero no me decanto todavía a día de hoy por ninguna de las dos versiones. He dado las dos y así está de momento este debate. ¿Alguna pregunta más? ¿Al fondo? Hola, Enrique, muchas gracias por tu conferencia. A usted. Tengo 2 preguntas. La primera, ¿se tiene constancia de tropas portuguesas en el ejército hispánico en la guerra de Portugal? Las hubo, claro que las hubo. Bueno, es que ya digo, bueno, me da para otra conferencia, pero bueno, no voy a poder. Claro, es que realmente en el 40, cuando hacen esa defenestración en Lisboa de Vasconcelos, los bragancistas, con don Joao, el rey músico, a la cabeza y demás, bueno, hubo una corte paralela luego en Madrid. Hubo muchos portugueses que seguían fieles a su rey, que para ellos era Felipe III de Portugal, Felipe IV nuestro. Con lo cual, claro que sí, claro que hubo, por supuesto, integrantes portugueses luchando con la monarquía hispánica, y en estos tiempos todavía existían. Es decir, había partidarios todavía del rey Planeta en la propia Portugal que querían que venciera el propio ejército real de Felipe. Cuando conquistan Évora, don Juan José se cuidó mucho de que no hubiese saqueo, claro, porque no querían ser invasores realmente. Ellos pensaban que era un territorio que les pertenecía por derecho de sangre. Entonces, él era, bueno, el hijo ilegítimo, pero bueno, del rey, con lo cual él tenía claras esas órdenes de no soliviantar a los súbditos portugueses que para el rey Planeta seguían siendo suyos, ¿lo entiende? Con lo cual, ya digo, había todavía, bueno, pues menos remanentes, es cierto, en los años 40, que cuando tenían que haber acometido. Si en los años 40 acometen con esta presteza, con esta enjundia, aunque no era suficiente para mí, lo que fue Portugal, hubieran conquistado Portugal. En el 40 no estaban preparados los portugueses, su ejército no era como el de los años 60, sus plazas fuertes no eran como las de los años 60, y tenían que haber dejado Cataluña a lo mejor un poco en segundo plano y dirigirse con todo hacia Lisboa. Lo veo muy difícil, claro, porque al final la atracción catalana fue funesta, ¿no? Pero desde el punto de vista histórico fue peor, ¿no?, perder Portugal. Y ya digo, en el 60 era demasiado tarde, fueron demasiado tarde con todo.
por esos teatros que había en Flandes, en Lombardía, con Francia siempre presente, minando desde el 35, ¿no?, cuando Richelieu, ¿no?, decide con Luis XIII entrar en la guerra de los 30 años desde el lado protestante. ¿Para qué? Para disputar esa hegemonía que al final van a conseguir, ¿no? Entonces, ya digo, sí que había efectivamente todavía fieles portugueses al Rey Oriental, ¿vale? Y la segunda pregunta sería, en este sentido, ¿se sabe cuál era la percepción de la población civil sobre el ejército castellano? ¿Se percibía a los hispánicos como invasores o como...? O Esta guerra fue muy dura, ¿eh? La frontera se mataba, se saqueaba a conciencia, ¿eh? Sufrieron muchísimo, la raya hispánica sufrió muchísimo. Extremadura, Huelva, que también lo menciono en mi ensayo, ya digo, eran saqueos devastadores de los lusos, depredación lusa tremenda, saqueaban, incendiaban, mataban. Y también pasó, evidentemente, por el lado hispánico a veces. Es decir, fue una guerra muy cruenta, muy violenta en la frontera, con lo cual, ya digo, pues era difícil, tras 20 y tantos años de enconamiento, que ya percibiesen muchos portugueses como amigos a esos hispánicos, porque era demasiado tarde, seguramente, ya para verlos como benefactores o más benignamente, ¿no? Pero si llegan a entrar en el 40, no me cabe duda, cuando se produce la rebelión en Lisboa, ya digo, hubo muchas ciudades que no tomaron parte. Era una élite, la portuguesa bragancista, que se alzó. El pueblo portugués llevaba 60 años dependiendo de la casa de los hachas españoles. Es decir, además eran reyes legítimos por derecho sanguíneo, ¿no?, con Felipe II en la Corte de Tomar, 1581. Con lo cual, yo creo que, ya digo, fue un problema de tempos, ¿no? Tenían que haber ido así, pero en el 40, 42, 44. ¿Dónde estaba Felipe IV? En Lérida. En el 44, en el 46, claro. ¿Por qué? Bueno, porque el Consejo de Guerra, el mismo Olivares ya no estaba en ese tiempo, Luis de Haro luego, pues decidieron que era más importante recuperar Cataluña y luego ya caerá como fruta madura Portugal. Portugal, como han visto, estaba demasiado fuerte ya, aliados potentísimos, ingleses y franceses, y aquellos, desde mi punto de vista, era ya irrealizable ya en estos años, donde el bastardo real lo intentó, pero no pudo ser. Bueno, muchas gracias, Enrique. No tenemos tiempo para más preguntas, porque a -4 tenemos la siguiente conferencia. Únicamente comentarte que sí que vi cartas del Consejo de Estado en el que se debatió el emplear a los tercios desplegados fuera de la península, que era la infantería veterana, y sus planas mayores, y bastante acalorado, y que finalmente se decidió no traerlos aquí. No se trajeron la infantería y las escuelas de combate que estaban en Italia y en Flandes. Eso pudo redundar en que la infantería levada aquí de nuevo, aunque ya tuviesen cierta experiencia, pues no fuesen las unidades mejores, y así se demostró. Se trajeron buenos generales, pero no buenas planas mayores, y eso hizo que las ambiciones del planeamiento, que un plan lo resiste todo, pero la operación se ejecuta por los que realmente saben combatir, y esto pudo influir. Las revueltas de Nápoles, de Cerdeña, anclaron a los tercios de Nápoles, Sicilia, al Lombardía, al Saboya. De hecho, el maestre de campo del tercio de Saboya es portugués, es Pedro de Acuña, en 1657, y pide una licencia, debido a que no se hace caso, para venirse aquí. Y va a estar combatiendo como jefe de caballería en la frontera. O sea, que ese debate existió, sobre todo en el partido hispánico o hispanista dentro de los portugueses, pero no se consiguió. Se apostó por el centro de la monarquía, que era Italia como Milán plaza de armas de todo el dispositivo, y salió mal. ¿Y Flandes? No, claro, no, pero salió mal. No se trajo a nada de allí. No se trajo a nada de allí, sí. Y se combatió con tercios levados de cero, con experiencia, pero sin escuela, sin una escuela de combate que sí se tuvo en otra parte de Europa. Muchas gracias por su atención. Enrique, un pequeño recuerdo por parte del presidente de la asociación por nuestra parte. Muy bien. Muchas gracias.